Hola a todos, soy Pablo Veloso y hemos hablado de este proceso de la retroalimentación, que si alguien me dice, vamos, crucemos la calle, por ejemplo, y yo la voy a cruzar y pienso, ¿está en verde realmente o está en rojo? ¿Estoy cruzando por el lugar adecuado, por el paso de cebra o estoy pisando donde no es? Seguro que no viene ningún coche. Todo eso empieza a ser esa retroalimentación, es decir, surgen pensamientos que llaman a otros pensamientos que a su vez generan otras eh, divagaciones y cuando quiero acordar no camino, estoy paralizado. Entonces habíamos acordado que eso era como vivir demasiado, complejizando demasiado la vida, utilizando un mecanismo que es obviamente útil, que es el mecanismo de evaluación de las circunstancias. Por ejemplo, tienes tres puertas delante tuyo y tienes que pasar por una de ellas. ¿Cuál eliges? Bueno, uno dice, recoge información, dice esta puerta me parece mejor, la otra vez yo entré por una que estaba más a la izquierda y me fue mejor que la de la derecha, y finalmente recoge esa información y decisión. Esa es la cuestión. Así funcionaría, así debería funcionar. No hacemos eso. La retroalimentación nos hace, cuando funciona en exceso, decir, bueno, pero si yo entro por la izquierda, a ver, la de la izquierda parece mejor, pero la de la derecha a su vez tiene la perilla de la puerta más lustrada, y cuando tiene lustrada la perilla, eso me hace acordar una vez que... Bla, 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 y así me puedo pasar días o años y jamás paso por las puertas. Entonces, la pregunta que habíamos dicho que surgía es, eh, ¿cómo? ¿Cómo dejo de generar ese loop, ese bucle eterno que me demora y que no me permite vivir? Bueno, la respuesta es que la pregunta no tiene sentido. Si yo me pregunto cómo hago para dejar de hacer un bucle, creo otro bucle. Si yo me pregunto cómo debo hacer para dejar de pensar, bueno, ese intentar ponerme a pensar acerca de cómo dejar de pensar es como querer levantarme del suelo tirando de los cordones de mis zapatos. Imposible. Entonces, cuando me doy cuenta de que la pregunta no tiene sentido, ocurre como una especie de soltar. Suelto el paradigma viejo de que hay que darle muchas vueltas a algo para mejorarlo, ¿no? Que cuanto más vueltas le dé, mejor es. En realidad, ese es un paradigma, es una manera de ver la vida. Pero cuando descubro que con dos o tres elementos basta y que la acción es mejor, si yo estoy con mi espada, basta con ver algo del contrincante y entre mi respuesta inconsciente, que ya sabe bastante cómo actuar, y dos o tres reflexiones mentales de pensamientos, ya sé cómo responder y no me matan. Pero si yo pienso mucho, bueno, estoy agarrando bien la espada, estoy poniéndome en la posición correcta, la luz del sol me está dando de la derecha o de la izquierda, estoy muerto. Entonces, el cómo dejar de, que es la base de todos los movimientos espirituales actuales, cómo hago para ser feliz, cómo hago para tener paz, cómo hago para tener la mente tranquila, cómo hago para ser mejor persona. Ese cómo es el mismo mecanismo que me mantiene en el estado que no me gusta estar. Entonces, ¿cómo puedo hacer? No está bien planteada la pregunta. Eso jamás me va a llevar a buen puerto. En realidad, no hay nada que pueda hacer, y si lo hago, en realidad me complico más. No hay nada que pueda hacer. Se trata de dejar de hacer. Pero no puedo dejar de hacer a la fuerza, porque si dejo de hacer a la fuerza, sigo creando otro bucle. Entonces, ¿qué hago? Ahí es donde vendría un maestro zen o algún maestro de estos clásicos, se sacaría su sandalia y me daría un cachetazo, como demostrándome que generando más pensamiento no se soluciona el problema, sino que es algo de lo que le dicen, un insight, una comprensión radical, un satori. Yo diría que es un darse cuenta que ese paradigma no funcionó, pero no un darse cuenta de, ahora lo entiendo, porque yo soy una persona inteligente y lo puedo comprender. Eso es otro bucle. Es listo. El paradigma anterior se deshizo. Hay un nuevo paradigma ahora, que es el paradigma de estímulo, desafío, respuesta, con el mínimo de lucubración. Piénsenlo. Hasta pronto.